Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su clase de comprensión lectora. Somos Piaget Educa Corporación. Yo soy su profesor amigo Edwin Carrión Rodríguez, directamente desde Chiclayo, capital de la Amistad, región Lambayeque, una región con alma de guerrero. Con el alma del guerrero, señor de Zipán. ¿Cómo están ustedes, mis queridos profesores? Muy buenas noches, bienvenidos. Sean todos y cada uno de ustedes a nuestras clases virtuales con miras a lo que será su nombramiento docente 2025 y también a lo que es el examen para ascenso de escala. Nosotros, a través de Piaget Educa y a través de las ondas virtuales, vamos a llegar hasta la comodidad de tu hogar para que cada uno de ustedes pueda recibir la información respectiva, para que ustedes puedan recibir la información que les sirva y les valga al momento de poder realizar y enfrentarse a su examen, sea el de nombramiento docente 2025 o sea el de ascenso de escala. Bienvenidos cada uno de ustedes, mis queridos docentes de todo el Perú. Gracias por acompañarme a través de las redes virtuales de Piaget Educa Corporación. También aquellos que se encuentran siguiéndonos a través de las redes sociales del Facebook, bienvenidos y muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Yo particularmente me siento bastante halagado, me siento bastante orgulloso de poder nuevamente estar con ustedes. Un agradecimiento especial a la gerencia de Piaget Educa y también a cada uno de ustedes por escoger el mejor grupo en preparación para lo que es el examen de ascenso de escala y para lo que es su examen de nombramiento docente. Así que te invitamos, además te invitamos para este 29 de enero vamos a dar inicio a nuestras sesiones correspondientes en lo que respecta al nombramiento docente 2025 y también a lo que es el examen de ascenso. Así que todo está quedando listo. Yo, tu profesor Edwin Carrión, voy a empezar la clase de hoy. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Bien, en esta oportunidad, mi querido profesor, vamos a tratar de realizar una pequeña condensación, un pequeño resumen, una sinopsis de lo que va a ser nuestro trabajo durante las clases que nos puedan programar. Desde ya te digo que nuestras clases serán virtuales 100%. Además, tú tendrás la gran oportunidad de poder revisarlas porque las clases van a ser grabadas. Tendremos una plataforma a tu alcance, siempre al ritmo de los grandes acontecimientos y con toda la tecnología de punta que solo Piaget Educa Corporación lo puede tener. Tus preguntas y tus comentarios siempre me puedes realizar a través del chat, una pregunta, un comentario y yo estaré orgulloso y también contento de poder contestar a cada una de tus interrogantes y a cada una de tus preguntas. Ok, mi querido profesor, en una primera parte siempre yo voy a brindarte la parte teórica, el enfoque teórico, la base teórica que cada uno de ustedes necesita para poder enfrentar a su examen de comprensión lectora. No olviden que la comprensión lectora no solamente es leer, porque todos, profesor, todos sabemos leer. El problema de la gran mayoría es que desconocemos ciertas estrategias lectoras. El problema de la gran mayoría es que no tenemos esa competencia lectora, no tenemos tampoco la experiencia lectora y también, profe, hay que aceptarlo, no conocemos la mayor cantidad de términos, la mayor cantidad de palabras y se hace imperativo, se hace obligatorio conocerlos para que nuestra comprensión lectora pueda ir incrementándose día a día. Muy bien, dicho esto, entonces mi querido profesor, acompáñame por favor y empezamos hoy, 24, hoy viernes 24 de enero. Acompáñame porque vamos a empezar con nuestra preparación en lo que será la parte de la comprensión lectora.
Bien, vamos a empezar. Ya saben, atentos mis profesores también del Facebook. Saludo nuevamente especial para ellos, reitero el saludo y estamos listos y preparados para poder dar inicio a lo que será nuestra comprensión lectora 2025. Y esto que dice así. Bien, siempre a todos mis profesores participantes yo les menciono que la comprensión lectora es un área muy importantísima. Tiene que ver mucho, mi querido profesor, mucho con el análisis y mucho con la síntesis. O sea, un profesor para que pueda ser considerado un profe apto a un nombramiento docente, debe manejar como una de las habilidades, claro, Minedu le llamó generales, habilidades generales, necesita obligatoriamente conocer y manejar lo que es la comprensión lectora. A través del conocimiento y el manejo de la comprensión lectora, también estará en condiciones de poder entender su habilidad matemática, su razonamiento matemático. Incluso también podrá conocer y reconocer lo que es la parte de sus conocimientos pedagógicos y, obviamente, lo que son los conocimientos de especialidad. Entonces, la comprensión lectora es básica y es fundamental. No puedes correrte de ella, ni tampoco puede usted, mi querido profesor, ingresar con mucho prejuicio a la comprensión. No, que yo no he nacido para leer, yo cada vez que leo no entiendo, o cada vez que pretendo entender marco las respuestas incorrectamente. No, no puedes decir eso. ¿Ya, mi profe? Bien. ¿Sabes lo que tienes que hacer tú? Es manejar, profe, Yuhu, escúchame, necesitas manejar conceptos básicos, conceptos fundamentales o como yo le llamo, conceptos vitales. Conceptos que te van a dar vida, conceptos que te van a permitir tener las llaves y poder ingresar en lo que es la comprensión lectora. ¿Ok, mi profe? Entonces, vámonos. Acompáñame al primer concepto vital, al primer concepto que te va a dar vida y que te va a permitir obtener las llaves de la comprensión. El primero de ellos, mi profesor, se llama el tema. Es decir, un concepto que Minedu nunca te va a preguntar. Un concepto que ninguna universidad les va a preguntar a tus hijos, a tus sobrinos, que se encuentran en edad de poder postular alguna universidad. No, no les van a preguntar. ¿Y por qué no pregunta Minedu y por qué no pregunta universidad el tema? Profe, no les conviene. Porque este tema tiene la particularidad de poder ubicarte. Aquel profesor, aquel participante, aquel lector que encuentre y determine el tema sin problemas, ese profesor ya tiene prácticamente el 50% ganado del examen del nombramiento docente. ¿Por qué, mi profe? Mira, perdón, es una idea genérica del texto. Es la idea global del texto. Es lo que el autor quiere compartir con nosotros los lectores y con ustedes los postulantes. ¿Cómo vas a reconocerlo, profe? Oiga, ¿cómo va a reconocer usted el tema? Porque vas a poder encontrar en el mismo texto a una idea o a una palabra que más se repite a lo largo del texto. Profesor, palabra o idea que más se repita a lo largo del texto, eso será considerado el tema. Y lo que no debes perder de vista es que esa palabrita que se está repitiendo o esa idea que se está repitiendo a través de la lectura puede estar de manera explícita, es decir, puede estar escrita en el texto o también puede producirse o puede presentarse de manera implícita. Y allí los dos conceptos fundamentales de lo que es este tema. Profesor, me dicen algunos, no entiendo acerca de lo que es explícito, no entiendo acerca de lo que es implícito. A ver, definamos y zanjemos este problema. ¿Cuándo estarás frente a algo explícito? Profesor,
¿Cuándo estará usted frente a algo explícito? Cuando se encuentre escrito en el texto. Cuando aparezca redactado en el texto, allí estará usted frente a lo que es lo explícito. ¿Cuándo se encontrará usted frente a lo implícito? Profe, usted estará frente a lo implícito cuando no aparezca escrito, pero usted sepa de antemano que allí se encuentra, que el autor está haciendo mención a ese concepto. Entonces, lo explícito, profesor, es lo literal, lo explícito es lo obvio, lo explícito es lo que aparece escrito. Mientras que lo implícito, lo que se encuentra sobreentendido, lo que se encuentra tácito y lo que usted, mi profesor, como participante y postulante, tendrá que deducir. A eso lo llaman implícito, mira. Así va a presentarse el tema. Así lo vas a poder encontrar. Además, debes acordarte que todo tema responde a una pregunta. ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? Siempre usted llega a una lectura con esa pregunta. Esa preguntita va a ser como una lámpara o una linterna que le va a permitir pasar por cada uno de los rincones tenebrosos del texto. Para algunos es tenebroso, ¿verdad? Oscuro, que le causa miedo, terror y pavor. Pero para otros, mientras se acostumbren y formen parte de nuestra gran familia de Piaget Educa este 29 de enero, profe, vas a ver que el tema te va a abrir la comprensión. El tema son las llaves que te abre el texto, que te abre a la comprensión. Y vas a poder ir por cada uno de sus rincones bien iluminado para usted pueda entender y aprender de qué está hablando o de qué está tratando el texto. ¿Cómo va a aparecer gramaticalmente un tema? Gramaticalmente usted lo va a encontrar como un sujeto. Gramaticalmente usted lo va a encontrar como una frase, como un sintagma nominal. O sea, profesor, que gramaticalmente usted lo va a encontrar como una frase que va a carecer de verbo. El tema, mi querido profesor, no presenta verbo. El tema solo es frase. El tema solo es enunciado. Nada más. ¿Ok? Y mira cuál es lo más importante de un tema. O sea, ¿por qué a pesar, usted dirá, no, profesor Carrión, a ver. Si usted me dice que el tema es lo más importante, que el tema es lo que todo participante, todo postulante debe averiguar, ¿por qué razón Minedu no lo pregunta? Ahora te doy la respuesta. ¿Sabes por qué no te va a preguntar Minedu? Porque si te dice el tema, usted se va a ubicar y en segundo lugar, ¿sabe qué? Usted va a encontrar la parte de la idea principal. Esto no te puedes olvidar nunca. El tema siempre será parte de la idea principal. O sea que si tú encuentras tema, ya tienes el 50% de la idea principal. Profesor, el mejor camino para llegar a la idea principal es a través del tema. Así que se hace imperativo, mi querido profesor. Oiga, profe, necesario, imperativo, encontrar este tema. Bueno, por ejemplo, usted está leyendo un texto y el texto me va a decir al final, profe, hablan acerca de lo que es la contaminación. Muy bien. Entonces el tema tendrá que ser la contaminación. Luego lees un segundo texto y usted me dice, profe, este segundo texto, esta segunda lectura, hablan acerca del divorcio. Entonces el divorcio tendrá que ser el tema. Profe, el tercer texto, la tercera lectura, hablan acerca de lo que es la eutanasia. Entonces usted con toda seguridad y con todo aplomo y jerarquía
dirá, bueno, la eutanasia será el tema. Y también puede leer una cuarta lectura, un cuarto texto, y este cuarto texto está hablando acerca de la verdadera amistad. Por lo tanto, para usted la verdadera amistad tendrá que ser considerado el tema. Entonces allí te estoy presentando cuatro ejemplos de temas. Contaminación, divorcio, eutanasia y verdadera amistad. Como puedes apreciar, en ninguno de ellos aparece un verbo. Como puedes apreciar, todos los cuatro ejemplos son frases, son enunciados, son sujetos, sintagmas nominales. ¿Ok? Muy bien. Antes de pasar al primer texto, permíteme, profe, permíteme hacerte una pequeña diferencia con lo que es el título. ¿Por qué te digo esto, profesor? Porque la gran mayoría de docentes tiene siempre este pequeño bache, este pequeño óbice, este pequeño obstáculo, tropiezo, traba, embarazo. Profesor, no puedo entender hasta ahora en toda mi preparación, en toda mi formación docente, no puedo entender en qué se diferencia el tema del título. Para mí es igual, profesor. Bueno, mi querido amigo, mi querido profesor, mi querida profesora, debo decirle, en Piaget Educa Corporación, te vamos a dar la diferencia entre tema y título. Este 29 de enero usted va a saber con exactitud la diferencia entre el tema y el título para no poder confundirlo y para que usted pueda marcar adecuadamente su respuesta. El título, sabes tú que puede llamarle la denominación. Minedu a veces te dice, ¿no? ¿Cuál sería la denominación del texto? ¿Cuál sería el título del texto? A ver, listos y preparados. Dice así. Es el título, mi querido profe, es una idea particular. Idea particular es el título, miren. Mientras que el tema era la idea genérica, acá tienes que darte cuenta que este título es algo particular. Claro, usted me dirá, profesor, ya, bueno, ya, particular, bueno, ya, ¿qué me importa? ¿Qué es particular, me vas a decir? Oiga, inmediatamente aparecemos en Piaget Educa, tu profesor Edwin Carrión, para decirte lo siguiente, que la idea particular es la idea específica, que la idea particular es la idea singular. Profesor, hasta ahora no entiendo qué es particular. Me dices singular, me dices específica, pero no entiendo bien. Oiga, ahora sí, con esto lo vas a entender. El título es una idea detallada. El título es una idea que presenta mayor detalle, mayor información. Ahora, ¿y quién te va a permitir o quién te va a brindar el detalle y la información? El autor del texto, el autor de la lectura. Ni tu profesor Edwin Carrión, ni usted, mi querido profesor, puede inventar. Acá en la comprensión lectora no se inventa nada. No hay nada nuevo bajo el sol, profesor. Nosotros, ustedes, solamente deberán marcar la respuesta acorde con lo que el autor está manifestando y está diciendo. No se debe inventar. No puedes decir la famosa frase, para mí, yo creo. No, no, no. Ni para mí, ni yo creo. Para Menedu, para el autor. ¿Por qué? Porque el enfoque que se le da a la comprensión lectora es un enfoque psicolingüístico, profe. ¿En qué consiste ese famoso enfoque psicolingüístico? En que nosotros, los lectores, debemos llegar al cerebro, a la cabeza del escritor, del autor del texto. Y debemos pensar como él, debemos razonar como él y marcar las respuestas acorde con lo que el escritor está mencionando. No puedes marcar lo que a ti te parece o lo que tú piensas. No se puede. Craso error del postulante, del participante, del profesor,
que quisiera marcar, bueno, a mí me han enseñado, yo pienso, yo creo, no, no, no. Nada de pensar, nada de crear y nada que a ti te han enseñado. Es la lectura y usted, mi profe. Nada más. ¿Ok? Entonces, ese detalle, esa mayor información te la va a brindar el escritor. Y sobre ello, en base a ello, usted tendrá que marcar la respuesta. Ahora, si parece tan sencillo lo que te estoy explicando, ¿por qué razón nos hemos confundido tanto, profe? Permíteme decirte, ¿sabes dónde estuvo y radicó la confusión? Acá, profesor, que ambos, tanto tema como título, aparecían como sintagma nominal. Tanto el tema como el título eran sujetos, eran frases. Tanto tema como título no presentaban verbo. Allí estaba y radicaba nuestro problema. Allí fue el problema. Entonces, para nosotros, por economía, siempre hemos hecho todo por economía, tema y título es igual. Seguro que el autor en algún momento se cansa de pedir el tema y va a pedir el título. En otros momentos se cansa del título y va a pedir el tema. Y nosotros creíamos, estábamos errados completamente, creyendo que tema y título eran iguales. Hoy, 24 de enero del año 2025, y solo en Piaget Educa, otra vez, sí, otra vez, nos damos cuenta que tema y título no son lo mismo. ¿Ok? Tema general, título particular. Detalle, información mayor. Ahora, permíteme presentarte algunos ejemplos. Ahí va el primero. Atención, atención. Primer ejemplo de título. Mira, mi profe, oiga, tipos de contaminación. ¿Qué observamos en este ejemplo? Primero, observamos que la palabra contaminación, según la diapositiva anterior, constituía el tema. ¿Qué más encontramos? Encontramos que hablar de tipos es la idea específica, hablar de tipos es el detalle. Entonces, un tema detallado, mi querido profesor, un tema detallado será título. Lo que te estoy presentando a continuación es un ejemplo de título. Los efectos sociales del divorcio. Profe, efectos sociales del divorcio. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que divorcio es lo genérico. Divorcio es el tema, la idea general. Mientras que cuando decimos efectos sociales, eso es la idea particular, esa es la idea específica, mi profesor, ese es el detalle. ¿Quedamos? Ok, ok, ok. Allí la gran diferencia, ojalá que me pueda estar dejando entender, profe. Si en caso no me dejo entender, por favor, no te olvides, me dejas un mensaje en el chat, me dejas un comentario en el chat o mis profesores a través de las redes sociales del Facebook también hacen el comentario. Profe, no entiendo lo que estás explicando. Eso es un tema, eso no es un título. Y yo te voy a volver a explicar, ¿ok? Tendré que buscar las palabras pertinentes adecuadas para poder dejarme entrar, entender y poder ingresar en tu mente. Déjame entrar en tu mente, profe. Deja ingresar a Piaget Educa Corporación a tu hogar. Desde la comodidad de tu hogar, Piaget Educa va a ingresar para que puedas tú llevar el curso de nombramiento docente 2025
o si te parece el curso de ascenso de escala. Este 29 de enero se inicia nuestro curso de nombramiento docente y también nuestro curso de ascenso de escala. Por favor, al término de nuestra sesión, debes inmediatamente ponerte en contacto con los gerentes de Piaget Educa Corporación. Oiga, profe, vamos terminando entonces. Un tercer ejemplo, la aplicación de la eutanasia en las enfermedades terminales. ¿Qué decimos y qué observamos y qué vemos en la número 3? Usted me va a decir, profe, yo estoy viendo la eutanasia. Así es, la eutanasia, mi querido profesor, será constituido el tema. Ahí está el tema, porque de eso hablaban de manera genérica, de manera general. Están hablando acerca del tema de la eutanasia. Y puedes encontrar y puedes determinar que la aplicación, puedes encontrar y determinar que las enfermedades terminales vendría a constituir el detalle, la mayor información. Todo lo que te estoy marcando, remarcando y destacando de verde, ojalá que se vea ese subrayado, son los detalles. Profe, son los detalles. ¿Estamos? Ahí estamos. Y por último, pero no menos importante, la verdadera amistad en los tiempos de la COVID. Acá también, ¿de qué habló el texto? ¿Cuál es el tema? La verdadera amistad. De rojo te estoy marcando los temas, mientras que de verde aparece el detalle, aparece la mayor información que te está brindando el mismo escritor. El mismo autor te brinda y te presenta el detalle. Oiga, profesor, entonces, el tema, el título, la idea principal, el propósito, la compatibilidad, la incompatibilidad y la deducción ya están hechos, ya están realizados. Ustedes no van a hacer nada. Nada, profe, ya todo está realizado por el escritor, ya todo está construido por el autor. ¿Y entonces qué vamos a hacer nosotros? Me vas a preguntar. Oiga, nosotros como lectores vamos a tener que analizar. Nosotros como lectores y postulantes vamos a tener que sintetizar. Y a través del análisis y a través de la síntesis es como vamos a poder encontrar y llegar a la comprensión lectora. Ya sabes, enfoque psicolingüístico. Llegar a la cabeza de Minedu, llegar al cerebro del autor, pensar como el autor y marcar la respuesta de acuerdo a lo que el autor quiere decir, a lo que el autor está tratando de explicarnos. ¿Quedamos, mi querido profesor? Muy bien, entonces síganme acompañando para poder realizar ahora, profe, para poder realizar esto ya en una lectura. Profesor, los amigos, los coordinadores de Piaget Educa Corporación ya han compartido este material contigo. Ahora, vámonos a ver. ¿Recuerdas? Y yo me acuerdo muy bien cuando realizábamos nosotros la comprensión de textos acá en Piaget Educa, tu profesor Edwin Carrión, empieza siempre de lo menor a lo mayor. Empieza siempre de textos pequeños para poder luego dirigirnos al análisis de textos extensos. ¿Ya? Por favor, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros vamos de menos a más, de menor a mayor. Profesor, mire, usted se va a inscribir para este 29. Entonces, por favor, déjese dirigir, déjese llevar por Piaget Educa y por su profesor Edwin Carrión. Nosotros acá en Piaget Educa sabemos lo que hacemos, profe. Y en todo lo que te preparamos, todo es lo que te va a venir en el examen. Recuerdo algunos docentes y los entiendo porque yo sabía que estaban desesperados.
que me decían a cada momento, profe, esos textos pequeñitos no van a venir. Minedu siempre nos va a pedir texto de 2, 3, 4 hojas. Yo le digo, profe, no se preocupen, cálmense nomás, dejen que yo haga mi trabajo y te fortalezca en esta parte. No, no, queremos textos extensos. Incluso fueron a hablar con la gerente y bueno, ella me llamó, pues, profe, los profesores, los participantes quieren textos extensos. Sí, le digo, díganles que para poder llegar al texto extenso, amplio, hay que partir de los pequeños. Es más, un texto extenso no es nada más ni nada menos que la sumatoria de párrafos. Yo los estaba acostumbrando a ello, primero para perder el miedo. Profe, usted lo que tiene que hacer primero es perder miedo, porque muchos y hay que aceptarlo. Le tenemos miedo, pánico, pavor a la comprensión lectora. Entonces lo primero es acercarte al texto, perderle el miedo y darte cuenta que tú puedes manejar a la lectura y no la lectura manejarte a ti. Entonces por eso mi intención era textos pequeños. Bueno, tuve que luchar prácticamente contracorriente, ¿no? Dentro del significado connotativo, contracorriente. Y ya al final hablamos y nos ejercitamos también en textos extensos. ¿Qué crees que hace Minedu, mi querido profesor? Minedu, para los que postularon el año pasado, se dieron con la ingrata sorpresa de que las lecturas eran pequeñísimas. Creo que 4 renglones, 5 renglones era una lectura. Y de allí sacaron preguntas. Y se les dijo a los profes, mientras más pequeño es un texto, sus preguntas en su mayoría son de deducción, del nivel inferencial. Y mientras más extenso es un texto, las preguntas van a ser literales. Así es la regla, así es la ley. A mayor extensión del texto, las preguntas literales. En su mayoría, también hay inferenciales, pero en su mayoría literales. Y cuando el texto es pequeñito, su mayoría de preguntas son del nivel inferencial. Entonces ellos, sin darse cuenta, yo los estaba orientando y los estaba empoderando a poder marcar, entender adecuadamente, pertinentemente el nivel inferencial. Entonces, se hicieron expertos. Por eso que nuestros profesores se empoderaron, empezaron a leer correctamente, encontrar su tema y marcar adecuadamente las respuestas. Y la mayoría ingresó y la mayoría pudo pasar airoso este examen de comprensión. Así que, mi querido profesor, este 29 te invitamos, pero por favor, acepte lo que Piaget Educa le presenta. Acepte lo que su profesor Edwin Carrión le presenta. Tenemos experiencia, tenemos los instrumentos, las herramientas adecuadas y por favor, usted venga con la plena disposición de poder entender, de poder aprender y sobre todo superar ese examen de comprensión. Dicho esto, voy a presentarte un texto pequeño. Ahí lo tienes. Vámonos a leer este texto número 1 que ya los coordinadores de Piaget Educa han compartido con ustedes. Ya sabes, siempre vamos a tener que buscar el tema. Voy a darte un par de minutos, ¿te parece, profe? Luego, usted me contesta a través del chat o a través de las redes sociales del Facebook a qué hora podemos empezar a realizar el análisis respectivo. ¿Ya? 2 minutos para poder concentrarnos. 3, 2, 1. Vamos.
Bien, entonces mi querido profesor, ya leímos este texto, tres párrafos pequeños. No se olvide que en el examen vino algo más pequeño todavía que este texto. Así que, por favor, no nos preocupemos por las dimensiones. Acá vamos a leer desde lo más pequeño hasta lo más extenso. Desde preguntas literales hasta preguntas inferenciales. ¿Ya, mi profe? Así que, por favor, confíe en nosotros. Entonces, la primera pregunta, antes de darte la batería de preguntas, yo te preguntaría, ¿de qué o de quién habla este texto uno? ¿Cuál es esa palabrita, cuál es esa idea que el escritor quiere compartir con nosotros los lectores? ¿Cuál es esa palabra y cuál es esa idea que se está repitiendo tanto explícita como implícitamente? A ver, acepto y leo respuestas. Amigos del Facebook, acepto y leo respuestas. Amigos del chat, acepto y leo respuestas. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Ahí están mis profesores. Muy buenas noches, gracias, gracias. Felicitaciones también para todos y cada uno de ustedes. Que tengan un excelente 2025. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, hablan de la personalidad. Exacto, de cómo los escritores, de cómo los narradores, de cómo los poetas, en suma, los literatos, muestran su personalidad a través de sus obras. Pero no solamente los literatos, no solamente los artistas, también los creadores de libros científicos o libros objetivos. Dice el escritor que no solamente es el artista creativo, el que deja huella en él, en el libro, y que proyecta sus complejos y sus problemas más íntimos. También lo hace el creador de libros objetivos o de libros científicos. También proyecta sus rasgos personales, pero son menos intensos, menos significativos. Nos hablan acerca de una prueba llamada TAT, una prueba caracterológica, llama el escritor. Obviamente esta prueba caracterológica viene de el carácter, las características, las cualidades de un escritor. Y mediante esta prueba se va a descubrir su personalidad. Y luego al final, en el tercer párrafo, hace mención de un escritor, del señor Edgar Allan Poe. Pero no quiere realmente el escritor hablar en el texto de Allan Poe, sino él mismo lo señala. Es un ejemplo de análisis psicológico. Y ni siquiera de él, sino de su obra, Bloodwood, uno de los famosos cuentos del Club Folio, donde en este cuento Bloodwood habla, dice el escritor, de un hombre que pierde el aliento. Los psicólogos mencionan que la falta de aliento es la pérdida de potencia. O sea, profesor, el escritor don Edgar Allan Poe en la vida real realmente era sexualmente impotente. Y proyectaba ese problema, proyectaba ese complejo íntimo a través de su obra y a través de su personaje principal. Mira, entonces ya hicimos el análisis, ya tenemos las palabras más relevantes, las ideas más relevantes. Vayamos, mi querido profesor, a tratar de marcar la respuesta correcta. Mira lo que te pregunta en la número uno. Te hablan de la tesis. Para empezar, mi profe, nosotros debemos o recordar para los que ya saben o aprender para los que no. Que la tesis es el punto de vista, la tesis es la opinión, la posición, la postura del escritor.
Que la tesis aparece en un texto argumentativo. Todo texto argumentativo, no se olviden, una introducción, una tesis, argumentos, conclusión. Texto argumentativo. La tesis, la posición del autor, la opinión, y debe ser sustentada, debe ser argumentada. Entonces, en este caso, y ojo, un adelanto también, en todo texto argumentativo, profesor, la tesis es la idea principal del texto argumentativo. Anótalo por allí, por favor. La tesis es la idea principal en el texto argumentativo. En este caso, ¿cuál sería la idea principal? ¿Que Allan Poe es un notable escritor? No. ¿Por qué no están hablando de Allan Poe? ¿Que la personalidad de un autor está proyectada en el contenido de sus obras? Podría ser. ¿Que el elemento psicológico siempre ha interesado a los novelistas como Allan Poe? No está hablando de eso. Entonces, mi querido profesor, a todas luces, la tesis que el autor está mencionando y que quiere sustentar es la alternativa B de Bolivia. La personalidad de un autor está proyectada en el contenido de sus obras literarias. Ya estamos. Vámonos a la pregunta número 2. Pregunta 2. A diferencia de una obra creativa, cuando dicen la obra creativa es la obra literaria, profesor. Así debe entenderse. Obra creativa, obra literaria. A diferencia de una obra creativa, una obra literaria, ¿qué ocurre en las obras científicas? Según el texto. ¿Qué ocurre que pasa en las obras científicas? Según el texto, según el autor. Vamos. ¿Se utiliza un lenguaje y un contenido mucho más complejo? Profesor, la A seguro que es la respuesta. O sea, seguro que es cierto que en las obras científicas se utilice un lenguaje y un contenido mucho más complejo. Seguro que es cierto. Pero en la lectura no nos ha mencionado ni nos ha dicho nada el escritor. Es imposible que se proyecten aspectos personales del artista en una obra científica. ¿Es imposible? El autor dice que sí es posible, aunque no muy evidente. No hay mucha evidencia, pero sí es posible. Entonces la B se cae sola, profe. La expresión de la personalidad no resulta tan evidente. Acá nos quedamos. Oye, profe, acá nos quedamos. Claro, lo evidente era en las obras creativas, en las obras literarias, en la científica, no era tan evidente. Entonces la respuesta es la alternativa C. Profe, ¿y qué pasa con la A? La A, como te digo, puede ser cierto, pero el escritor no habló sobre eso. La A sí es cierto. Profesor, la A sí es cierto, pero el escritor no nos habló. No nos hizo ningún tipo de mención. ¿Estamos? Muy, muy, muy bien. Vámonos a la número 3, la mencionada prueba TAT. TAT. Cuando hablamos de la TAT, ya es la prueba caracterológica que hizo mención, ¿recuerdas? La prueba caracterológica que hizo mención en la lectura, en el texto. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Formarse un perfil psicológico de la persona? Sí, dice el autor.
Entender mejor a los novelistas y científicos, seguro que es cierto, pero no nos ha dicho esto. Entender la importancia de la creación literaria podría también ser cierto, pero no nos ha dicho. Así que la respuesta es la alternativa A de Argentina. A de Argentina. Bien, allí como tienes las respuestas a este texto pequeño, un texto que debimos entenderlo con suma facilidad y que usted, a través de Piaget Educa, lo va a entender a la perfección. No se preocupe, solamente tienes que formar parte de nuestro gran equipo, de nuestra gran familia, Piaget Educa Corporación, nada más. El autor considera, nos hablaron, ¿te acuerdas? Del cuento Blackwood. El autor considera que en el cuento Blackwood se presenta un caso atípico de obra artística. Bueno, para empezar, ni sabemos lo que es atípico. Pero, profesor, pero, lo que están hablando es que no hay de atipicidad. Atípico es que no es común, no es costumbre. No habla nada de eso el autor. ¿El aliento está simbolizando la potencia sexual? Ajá, puede ser, puede ser. ¿Alan Poe pudo expresar toda su habilidad artística? Esto también puede ser. Y es seguro que es cierto, pero en el texto no se ha hecho mención. En el texto no se ha hecho mención. ¿Ok? La respuesta es B de Bolivia. Luego, la pregunta número 5. Y en la 5 nos mencionan que en el contenido del texto, la palabra desnudándose, un término, vamos a encontrar ahora el término, el significado de esta palabra por el contexto. El significado de esta palabra por el contexto. Ok. Es ni sintiéndose ni tampoco publicitándose. Lo correcto es revelándose. ¿Ok? Muy bien. Vámonos. Allí tienes entonces este texto número 1. Vamos por más. Vamos al texto 2. Un par de minutos más, mi querido profesor. Vamos.
Bien, a ver, ¿de qué habla o de qué trata este texto 2? Vamos, vamos, leo tus comentarios en el chat, los profes que están acá en nuestra plataforma y también a través de las redes sociales del Facebook. Los leo, mis queridos profesores, los leo. Perfecto, ¿verdad? Entonces, mira, cuán importante es encontrar, cuán importante es detallar el tema primero. En este texto, mi profesor, están hablando acerca de la humildad. Así es, la humildad. Y nos dice el escritor que a través de la humildad, ¿qué se va a lograr? A través de la humildad se va a lograr ser dichoso. A través de la humildad se va a lograr llegar a dar la cara a Dios y a poder gozar y disfrutar de los bienes que el mismo Dios les ha brindado. Eso es lo que nos dice el escritor. ¿De acuerdo? Ahora, también nos está mencionando lo contrario, lo antagónico. Si tú no, bueno, el autor menciona, ¿no? Si no se es humilde, entonces se va a caer en la vanidad. Y según el autor, la vanidad es una enfermedad. Según el autor, la vanidad es un veneno. Mira, palabras del escritor. No debemos nosotros marcar lo que nosotros pensemos o manejemos nuestros conceptos personales. No, no, no. Todo lo que el autor dice, todo lo que el autor menciona. Y además, profe, y además, nos dice que un millonario también puede ser, un rico también puede ser humilde. ¿Ya? Y no nos dicen que va a ser humilde porque comparte su riqueza, no, 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 sino cuando no ofende la pobreza ajena. El poderoso cuando brinda el poder, no, 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 nos dice que el poderoso también será humilde siempre y cuando trate de utilizarlo con mucha cautela, con mucha precaución, nada más, y sea muy justo. Y si se tiene la sabiduría, si se tiene la sabiduría, que se debe transmitir los conocimientos, pero sin que lo noten, que sea de manera muy sencilla. Entonces, profesor, nada debemos contestar de lo que nosotros pensemos o de lo que nosotros conozcamos. Nada, profe. Todo se debe marcar de acuerdo a lo que el autor ha dicho. Entonces, mira la primera pregunta. Respecto a la vanidad, la carencia de la humildad, ¿a qué se refiere el autor con la expresión el que la padece está condenado a vivir de rodillas ante los que lo adulan? Adular es alabar exageradamente con el fin de obtener algún beneficio. Se debe a ellos. Condenado a vivir de rodillas. ¿Por qué el vanidoso vive de rodillas ante las personas que lo adulan? ¿Por qué? Porque todo vanidoso, dice el autor, vive siempre de lo que hablen los demás. O sea, viven del que dirán. A eso se refiere vivir de rodillas. Y el día que dejen de hablar es el día en que van a caer en total soledad. Y la soledad, ya sabes, es un abismo, dice el autor. Lo dijo al final del texto, ahí lo menciona. A una angustiosa soledad. Y la soledad es un abismo, nos dice el escritor. Él mismo nos señala eso. Bien, la idea principal, no se olvide que toda idea principal debe tener el tema en su interior. ¿Y cuál es el tema acá? No es ni la sabiduría, el tema no es el poder, el tema es la humildad. Entonces, en la pregunta 2, la respuesta correcta sería la alternativa C de Colombia.
Del texto se infiere, del texto se deduce, del texto se colige, del texto se concluye. Es una deducción, una consecuencia lógica. La riqueza, el poder, hacen vanidoso, no necesariamente hacen vanidoso al ser humano. Mientras se mantenga con humildad, no va a ser vanidoso. ¿Es el camino para ser dichoso? Sí, sí lo es. ¿Los poderosos jamás podrán ser humildes? Sí pueden ser humildes los poderosos cuando utilicen su poder con bastante cautela y presidido siempre por la justicia. Profe, la respuesta entonces es la alternativa B de Bolivia. Y por último, ¿cuál de las siguientes expresiones es incompatible? Cuando formes parte de nuestro gran grupo Piaget Educa Corporación, vamos a hablar de la manera cómo reconocer la incompatibilidad. Porque la mayoría de personas, la mayoría de profesores piensan que lo incompatible es lo que no guarda relación, ¿verdad? Pero no es del todo cierto. Incompatible tiene que ser la negación o la falsedad de lo expresado en el texto. La ostentación de tus bienes ofende la pobreza ajena, eso sí es cierto, entonces no puede ser incompatible. Las riquezas ayudan, pero no compran todo. La plata te puede hacer reír, pero no que seas feliz. Podría ser también. El dinero lo compra todo. Acá está falseando lo que el autor ha dicho. El autor ha dicho es muy poco lo que compra el dinero. En la alternativa C, el escritor dice el dinero lo compra todo, incluso la felicidad y la vida eterna. Entonces, con eso, él está mencionando la falsedad de lo que ha mencionado en la lectura. Profesores, gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias por su presencia, gracias por su resistencia, por su atención y sobre todo por su participación. Nuevamente, el agradecimiento a los coordinadores de Atelier Educa por confiar en este su querido profesor Edwin Carrión para poder llevar a ustedes las clases de comprensión lectora. Ya sabes, te invitamos este 29 de enero a que formes parte de nuestra gran familia de Piaget Educa y puedas prepararte con mucho tesón, con mucho ahínco, con miras a lo que será tu examen de nombramiento docente 2025 o tu examen de ascenso de escala 2025 también. A todos y cada uno de ustedes, mis queridos profesores, muchas gracias a los que estuvieron en nuestra plataforma y a aquellos que nos siguieron a través de las redes sociales del Facebook, también muy agradecidos. Conmigo hasta otra oportunidad. La próxima semana empezamos. Y yo me despido desde Chiclayo, capital de la amistad, región Lambayeque, una región con alma de guerrero, con el alma del guerrero señor de Zipán, se despide su profesor amigo Edwin Carrión Rodríguez. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! Cuídense mucho. Los esperamos. 29 de enero empieza nuestras clases de nombramiento docente 2025. Y solo aquí en Piaget Educa Corporación. ¡Chau! Hasta la próxima. Nos vemos.